Listo, chicos. Bueno, continuamos. Perdón por este breve exabrupto de la compu. Bueno, ahora aquí tenemos ya en pantalla justo estos animales genéticamente modificados. Ya habíamos platicado un poquito de las plantas, pues también los animales han sido modificados. Dentro de la industria farmacéutica y la alimenticia, lo que más se emplea, bueno, son productos pesqueros y lo que vendría siendo el ganado. En el caso particular de lo que son las ovejas, se han utilizado justo para obtener información asociada a tratamientos de fibrosis quística. Entonces, una de estas modificaciones genéticas se ha dado en esta oveja Tracy, es muy famosa. También ustedes pueden encontrar información asociada a este tipo de lo que vendría siendo modificaciones genéticas. En el caso de lo que son los peces, se ha modificado en términos de su tamaño, principalmente a lo que vendría siendo el salmón, la tilapia y las carpas, que son transgénicas. De hecho, ese color rosita que vemos del salmón, así muy llamativo, dicen que se debe justo a esta modificación genética para, bueno, ser más atractivo al consumo. También dentro de la farmacéutica, este proceso o ¿cómo llamarlo así? Este experimento en términos de la modificación genética asociado a lo que es una ternera, pues ha traído justo el poder obtener esta hormona del crecimiento. Entonces, este es un proyecto también muy importante que se desarrolló en Argentina. Fue uno de los primeros proyectos a nivel de lo que vendría siendo América Latina en términos de estar trabajando con animales genéticamente modificados y obtener algún aprovechamiento de ello en términos de la farmacéutica. Entonces, no solamente se obtuvo esta hormona del crecimiento, sino algunas otras proteínas que, bueno, ayudan a nosotros como humanos. Dentro de los cuales, bueno, tenemos más modificaciones genéticas. Tenemos justo este proyecto de Viropic. ¿Qué hicieron ellos? Modificaron justo para mejorar la asimilación del fósforo en este animal. ¿Por qué? Porque de alguna manera se estaban dando cuenta que los desechos, el excremento de los puercos, pues generaba grandes cantidades de fósforos que de alguna manera, pues, repercutían como parte de esa biomasa que se encontraba como desecho en lo que eran los ecosistemas. Modifican a estos organismos, modifican a estos puerquitos y de alguna manera, pues, ese fósforo que se encontraba en su excremento, en sus heces, pues ya no es tanto, baja esas cantidades y de alguna manera emplean lo que denominan ellos como un ganado amigable con el ambiente. En términos de lo que vendría siendo la cuestión, ay, se me fue el nombre ahorita, ornamental. En cuestiones ornamentales, chicos, se han modificado genéticamente a varios peces. Uno de los más sonados son los peces cebra. Se modifica genéticamente para que justo una proteína codifique para que sean fluorescentes. Entonces, esta proteína GFP, de alguna forma, modifica la genética de los peces y podemos tener a nuestros pececitos de colores fosforescentes o fluorescentes. Entonces, son meramente nada más para cuestiones ornamentales, no tiene alguna otra aplicación. Dentro también de la modificación a nivel de los animales, lo que vendrían siendo algunos mamíferos, se implementan a las ratas para obtener factores de coagulación. En este caso en particular, bueno, este factor de coagulación obtenido a partir de la modificación genética de la rata es muy similar o idéntico a lo que podríamos estar generando nosotros como especie humana asociada al factor para esta coagulación. En términos de las especies de los virus, pues bueno, aquí también puede ser un tema muy controversial dado lo que estamos viviendo a la formación de vacunas. Aquí hay que tener claro, chicos, que hay muchas maneras y muchas técnicas en las cuales podemos estar generando vacunas. Una de ellas y la más rápida en términos de todo ese conocimiento que se tenga que tener de base, todas estas técnicas que se deban de conocer, es generar estas vacunas recombinantes. Entonces, a partir de justo que esa modificación genética de los virus. ¿Qué ocurre? Pues nosotros dentro de esta formación de nuestras vacunas recombinantes, se toma lo que vendría siendo el gen de nuestro virus para que lo coloquemos en un plásmido que va a ser justo el vector o lo que nos va a estar dando la conformación de nuestra vacuna. Se coloca justo esa información genética del virus, se crea nuestro
vector como tal. En este sentido, bueno, tenemos ese gen insertado en una proteína de un virus que no es virulento o que no tiene justo esta información genética. Como les digo, de alguna manera generamos esta vacuna y bueno, es de fácil y rápida construcción aplicando estas técnicas de ingeniería genética que, bueno, conllevan a que sea rápido la formación de nuestra vacuna. Y de alguna manera, pues las respuestas inmunes que podemos tener nosotros como especie humana tienden a ser de tipo humoral y también algunas son celulares y algunas vacunas que se han generado a partir de justo esta técnica acelerada o rápida en términos del proceso que lleva a generar vacunas, pues son las vacunas recombinantes asociadas al virus de la influenza y al de la rabia, que bueno, pues son ampliamente comercializadas. Y bueno, ahora asociado al proyecto del genoma humano, que es justo el que podamos nosotros reconocer como que la relevancia o la importancia en el sector social de esta genética aplicada, pues surge este proyecto. ¿Cuál era su finalidad o qué buscaba? Pues justo saber esa información que de alguna manera está creando a la especie humana, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué es lo que nos conforma a nosotros como especie humana? ¿En qué momento se inicia este gran proyecto? Bueno, a inicios de 1990. De alguna manera ellos predicen que pues este trabajo va a durar aproximadamente unos 15 años, se tardan un poquito más, pero bueno, algunos países que estuvieron participando justo en este proyecto son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Japón e India, varias potencias a nivel mundial. Y como les digo, ¿cuál era el objetivo? Que perseguían reconocer esa secuencia, es decir, saber cómo estamos conformados nosotros a nivel genético y bueno, de esta manera tener ese genoma humano universal. El primer borrador que sale justo de este proyecto del genoma es a partir del año 2000, se publica en la revista Science y posteriormente, bueno, ya se concluye todo lo que viene siendo esta secuenciación del mapa genético que conforma el genoma humano para el año 2003 y bueno, hay publicación tanto en Science como en la revista Nature. ¿Qué ocurre o cuáles son esos datos más relevantes que nos puede arrojar este proyecto? Bueno, que el genoma humano está compuesto por 25,000 genes aproximadamente y que de entre el 1.1 y 1.4 de todo este genoma está siendo codificado por proteínas. Entonces, de alguna manera, pues esto nos permite ya tener como que ese panorama general de cómo está conformado la especie humana, ¿no? Después, ¿qué va a ocurrir? Pues hay más laboratorios que empiezan a incursionar asociados a reconocer todas estas variantes genéticas que tenemos como especie humana. Entonces tenemos este laboratorio y este proyecto que se conoce como 1000 Genomes, inició en el 2008 y dura aproximadamente 4 años y como les digo, trata de reconocer toda esa variabilidad genética que hay dentro de la especie humana. Entonces, a pesar de que tenemos como ya esta base del genoma humano, bueno, sí, pero hay variantes de acuerdo a dónde estamos nosotros como especie humana distribuidos y la finalidad de esto es poderlo relacionar con distintas enfermedades para erradicarlas o controlarlas. Se consigue generar una plataforma de referencia sobre todo este genoma humano. Hay otras industrias que, bueno, asocian reconocer o codificar esta secuenciación de información genética para diferentes especies, dentro de las cuales, bueno, se encuentra el proyecto de genoma del arroz, se secuencia justo este genoma completo y se obtiene de alguna manera todos los genes que están conformando a la especie del arroz. Hay otras industrias que, bueno, también tratan de generar estos mapas genéticos de lo que vendrán siendo varias especies vegetales, con fines de utilizar esta información en términos de implementarla en la medicina, la agricultura y la producción de ciertos metabolitos que puedan mejorar tanto esta industria como el recurso en general. Tenemos estos bancos genéticos de alguna manera, como lo que es este Genome 10K, que el objetivo es establecer o generar un zoológico genético. Entonces, como les digo, es almacenar esa información, ya no solamente como los zoológicos que nosotros estamos acostumbrados a ver en términos o en fines de conservar las especies, sino también establecer estos zoológicos genéticos para albergar o guardar esta información del genoma. Y en este caso en particular, este proyecto nada más está asociado a lo que vendrán siendo especies animales de vertebrados. Y bueno, hasta ahorita ya van catalogadas 16,000 especies, bueno, pero sigue este proyecto, ¿no?
Y asociado a esta secuenciación, pues bueno, con la realización de este conocimiento, pues se permite o se da la pauta para poder secuenciar alguna especie o especies de interés comercial, como lo pueden ser el ganado bovino, donde de alguna manera reconocer justo esta secuencia genómica puede tener impactos en lo que vendría siendo la cría selectiva, ¿no? Saber de alguna manera ya desde la genética qué especie o qué individuos de esa especie puede ser provechoso para lo que vendría siendo la ganadería y me puede estar generando mayor producción en términos de tener más carne. Asociado a esto, pues viene otro gran tema, ¿no? Esa genética aplicada, el que podamos estar modificando a las especies. ¡Boom! El boom del año de 1992 a 1995, por lo menos aquí en México. La clonación. Híjoles, están clonando especies, nos van a clonar a nosotros como especie humana y qué va a pasar, ¿no? Era lo que se escuchaba más o menos en esos años del 92-95, cuando nosotros, sus profesores, éramos niños y fue como que uno de los temas muy sonados. Pero bueno, de alguna manera nosotros ya en el contexto biológico conocemos que la clonación ha existido siempre, se ha dado, y lo platicaban ustedes a nivel del tema de reproducción con la profesora Mariana, ¿no? De forma natural, pues nosotros podemos observar que es un proceso que se puede estar dando porque producen copias genéticamente idénticas de un ente biológico, de nuestro ser vivo. Entonces, ese boom fue porque de alguna manera se estaba hablando de esta clonación artificial. En el sentido de esa clonación natural, pues como bien les platicaba yo, ya lo han conocido, ya se ha platicado de ello en el tema de reproducción, y bueno, es un proceso natural que ocurre en la mayoría de los organismos, ya sea por esa reproducción sexual o la reproducción asexual. En términos de la reproducción asexual, pues ustedes lo vieron a nivel de nuestras algas, a nivel de protozoarios, a nivel de las plantas incluso. Entonces, veíamos cómo a partir de estos procesos naturales de reproducción, pues teníamos copias idénticas de los individuos. Incluso en el caso particular de la reproducción sexual, lo veíamos nosotros en la especie humana con los gemelos idénticos o con esta poliembrionía que les platicaban los profesores. Entonces, de alguna manera, la clonación se está dando de forma natural. Como les digo, pues porque fue como que el escándalo de los años 90, porque bueno, justo se hace la clonación de un ser vivo, que es la oveja Dolly, de forma artificial, perdón. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, tenemos a una abeja que podríamos llamarle la mamá de Dolly, y de hecho fueron varias ovejas de las cuales estuvieron obteniendo células, pero bueno, en términos del esquema, tenemos a esta oveja de donde se obtiene justo una célula embrionaria. Entonces, a partir de una técnica de transferencia nuclear es como se empieza a clonar a nuestra oveja Dolly. Entonces, tomamos esas células de una oveja madre y ¿qué ocurre? Pues se saca la información del núcleo y tomamos justo otra célula que es ahora diploide y colocamos ese núcleo. Aquí vendría siendo esta parte, sacamos el núcleo de nuestra célula huevo, de nuestra célula haploide, y después se inserta a otra célula germinal, y de alguna manera es donde se comienza a dar esta somatización de lo que vendrían siendo nuestras células. Se ocurre aquí un proceso en el que de alguna manera se incita a las células a llevar este proceso de desarrollo embrionario. Y bueno, nos mencionan que pueden ser estímulos químicos o eléctricos. Entonces, de alguna manera, en el caso particular de la clonación de la oveja Dolly, fue un estímulo eléctrico, lo que origina que, bueno, se esté dando esta recombinación de alguna manera de lo que es el material plasmático y ya tenemos lo que sería nuestro embrión, se empieza a dar ese desarrollo embrionario y bueno, una vez que tenemos ya la formación de este embrión, se inserta en lo que vendría siendo la oveja madre y posteriormente, bueno, cuando ya termina este desarrollo embrionario, obtenemos a lo que vendría siendo nuestra oveja Dolly. Y justo, bueno, a grandes rasgos es lo que estaría ocurriendo en esta clonación artificial. Por eso fue como que el boom, ¿no? Si ya pueden estar clonando a un mamífero, que es una oveja, pues ¿qué va a poder pasar con lo que vendría siendo una especie humana, ¿no? O un humano en general. Pero bueno, en términos de la biología, nosotros sabemos que es un proceso
de forma natural y se puede estar dando incluso ya en la especie humana con lo que vendrían siendo los gemelos idénticos. A partir de estos años, que fue los 1990, 92 en adelante, pues empieza a dar ese auge de la clonación de los animales. Entonces tenemos esa clonación desde ratones hasta perros, hasta búfalos, todo con fin, bueno, pues ya sea consumo de la especie y, bueno, o una mejora o conservación de las mismas. ¿Por qué de alguna manera esta clonación es funcional o es práctica para la sociedad? Porque, bueno, en términos de la mejora de las especies o en términos de la perpetuación de las mismas, en el caso particular de la especie humana, se ha implementado para la clonación terapéutica, es decir, poder clonar células o incluso algunos órganos que nos sirva para mejorar nuestra salud. Y en ese caso, bueno, tenemos la clonación de los cerdos y la clonación de las terneras. En el caso particular de los cerdos, pues se logra a partir de estos procesos de clonación terapéutica provocar que justo en los lechones se genere justo un gen que permita ya evitar el rechazo de lo que son los trasplantes humanos. Entonces, esto va a favorecer en términos de lo que nosotros estamos viendo como esta genética aplicada e incluso la clonación. Y para el caso de lo que vendría siendo la clonación de terneras, bueno, pues de alguna manera están produciendo anticuerpos para los humanos y que pueden ser de alguna forma mejoras para un futuro en tratamientos de enfermedades asociadas a lo que vendrían siendo bacterias y virus con respecto a nuestra salud. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Todo ha quedado claro con esta parte? Les digo, hay muchísima materia de dónde cortar asociado a la genética aplicada y la cuestión de la biotecnología. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar? No, profesora, ninguna duda. No, maestra. Ok, bueno, ahora sí, vámonos al siguiente apartado de esta biología y sociedad. Los ecosistemas y los recursos naturales. Conceptos también generales. Vamos a hablar de la ecología. Entonces, por ahí la clase pasada alguien escribió en el chat que era ecólogo, entonces aquí hemos de tener a varios que vienen de Boca 6, no sé si todos vengan de Boca 6, en general tendremos ahí algunos alumnos, aquellos que vienen de Boca 6 y que son ecólogos o técnicos en ecología. Chicos, ¿qué me pueden decir qué es la ecología? ¿De qué trata la ecología? Más allá de que nos consideren que somos cuentapatas, ¿a qué podemos asociar el estudio de la ecología? Bueno, aparte de contar plantitas y piedritas, pues lo que yo entendí que era la ecología era una rama de la biología que estudia pues el ecosistema y la interacción, ¿no? Entre estos organismos, algo así, pues de lo que me acuerdo. Ok, vale. Entonces, bueno, dice Vale que además de que contemos plantitas, animalitos, piedritas, o por ahí que nos digan que somos cuentabichitos, y que de alguna manera la ecología nos habla de estudiar esas interacciones que tienen las especies con su entorno y en general con el ecosistema. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué es la ecología? A ver, ahí creo que era un chico el que nos dijo que era ecólogo, ¿no, profe? Así es. A ver, esos ecólogos de Boca 6. También, aparte de las relaciones específicas que hay entre los organismos de una determinada zona, también estudia como el impacto ambiental de obras, digamos, impacto ambiental sobre los ecosistemas que tienen. Ok. Entonces, bueno, aquí ya de alguna manera Abraham nos dice que además de esos aspectos meramente biológicos, podemos estar interrelacionando esa información con aspectos ya de ecología social o ecología humana, cómo nos afecta a nosotros. ¿Alguien más viene de Boca 6 que nos puede decir qué entienden por ecología? O aunque no sean de Boca 6, ¿ustedes qué entienden por ecología, chicos? Yo recuerdo que yo también era de ecología, que es la ciencia que estudia la interacción de los organismos entre sí. Ajá, lo que dijo Vale, entre sí y con el entorno.
Entonces nos hablan de esas interacciones de los organismos con su entorno. ¿Alguien más, chicos? ¿No? Bueno, los hacemos participar más adelante. Pues sí, justo la biología o qué es la ecología, en este sentido, es una disciplina, una rama de la biología, como ustedes ya lo platicaban, que se encarga de estudiar varios aspectos, dentro de los cuales, bueno, ya ustedes lo mencionaban, esa relación de los organismos con su ambiente es una ciencia o una disciplina interdisciplinaria, porque de alguna manera echa mano del conocimiento de la genética, de la fisiología, la bioquímica, ciencias de la atmósfera, la geología, la etología, hidrología, de hecho, de todo lo que ustedes pueden ver a lo largo de su carrera, echa mano la ecología. ¿Para qué? Para entender estos procesos o estos fenómenos que están ocurriendo justo dentro de un sistema o de nuestro ecosistema. ¿Y a partir de qué? Bueno, de tomar como base algunas características asociadas a la distribución y abundancia de nuestros organismos y, bueno, cómo se están dando estas interacciones en su entorno. En términos muy amplios y generales, la ecología puede ser estudiada en diferentes niveles, que son los que tenemos nosotros aquí, los niveles de estudio de la ecología, desde la autoecología, que es justo ver algunos organismos de ciertas especies y ver cómo responden a ese entorno. A nivel de poblaciones, ya es un conjunto muchísimo más amplio de estos individuos asociados a estar en un sitio determinado y ver de qué manera están respondiendo a algunos factores ambientales o a la relación con otras especies. En términos de comunidades, pues ahí nuevamente vamos a ver cómo es que dentro de este entorno, aquí lo tenemos en el esquema, ¿qué va a ocurrir? Ya no solamente es individuos de la misma especie, que sería aquí nuestra especie de pez, sino cómo se están dando esas interacciones con otras especies, no solamente de animales, sino de plantas y con su entorno. Y ya en términos de la ecología de ecosistemas es observar justo esas interacciones de las especies inmersas en un entorno, pero también asociado a ese flujo de energía y transformación de la materia. Entonces, de alguna manera es lo que trata de hacer la ecología, entender el todo que vendría siendo un ecosistema. Y para esto, bueno, nosotros tenemos que entender qué es el ambiente. ¿Ustedes pueden definirme qué es el ambiente, chicos? ¿O a qué les suena qué es el ambiente? Es el medio en el que nos desarrollamos, bueno, en el que se desarrollan los organismos. Exacto, entonces no importa que digas el medio en donde nos desarrollamos o se desarrollan los organismos, porque al fin y al cabo nosotros somos una especie más inmersa dentro de este ambiente, dentro de los ecosistemas. Entonces sí, de alguna manera nosotros podemos estar definiendo al ambiente justo como ese sitio o ese lugar que posteriormente nos va a conformar un hábitat donde convergen todas nuestras especies, todos nuestros organismos y están interrelacionándose con factores ambientales que se pueden traducir a factores físicos, fisicoquímicos, a factores biológicos y que de alguna manera nos están conformando justo a los ecosistemas. Y nosotros podemos estar subdividiendo justo al ambiente en dos términos o dos parámetros, lo que refieren a los ambientes acuáticos o ecosistemas acuáticos y lo que vendrían siendo los ambientes terrestres o ecosistemas terrestres. Y algunos ejemplos de estos ambientes acuáticos, bueno, pueden ser los marinos, los estuarinos o los dulceacuícolas. Cada uno de estos ambientes tienen sus particularidades, principalmente asociado con las características de salinidad y temperatura del agua, así como los nutrientes presentes en ellos. Entonces, en el caso particular de algunos ejemplos de lo que vendrían siendo los ambientes acuáticos, tenemos a los arrecifes, a los pastos marinos, incluso aquí tenemos más ejemplos, los bosques de macroalgas, las islas, lo que vendrían siendo las praderas de pastos marinos, las dunas costeras, pueden ser ejemplos de lo que son ambientes acuáticos marinos. En el caso particular de los ejemplos de lo que son ambientes acuáticos estuarinos, pues son los manglares, los estuarios, las lagunas costeras, y como ejemplos de ambientes dulceacuícolas, pues son ríos, canales, presas, lagos y lagunas. Entonces, tienen esas características de asociar diferentes tipos de ambientes acuáticos con lo que vendrían siendo sus propiedades en cuanto a la salinidad, la temperatura y los nutrientes presentes en ellos.
como bien les mencionaba, bueno, tenemos ahora los ambientes terrestres. Igual aquí van a estar asociados a las características propias de los organismos que los van a conformar, principalmente asociado a lo que sería nuestra comunidad vegetal o la carpeta vegetal, y por añadidura a justo la relación que tengan con otras especies, principalmente las especies animales, que nos van a poder estar conformando estos diferentes ejemplos de lo que son los ambientes terrestres, sabanas tropicales, praderas, bosques, toda esta variante de los bosques templados, de coníferas, lluviosos, asociados también a ciertos factores del ambiente. Entonces, de alguna manera es como nosotros podemos estar viendo estos ejemplos de lo que sería un ambiente terrestre. Y ahora sí, vámonos a esta parte. ¿Por qué decimos nosotros que la mayor unidad de estudio de la ecología es el ecosistema? Bueno, para entrar a esa definición o a esta aseveración, tenemos que reconocer qué es un ecosistema, poderlo definir. Entonces, yo ya les platicaba que dentro de la ecología, pues teníamos diferentes niveles de estudio y que el estudio o el nivel de estudio mayor es justo este, que es el ecosistema. ¿Y qué es lo que encontramos dentro del ecosistema o cómo podemos definir al ecosistema? ¿Qué están observando ustedes aquí en pantalla, chicos? ¿Qué ven en la imagen de abajo y en las dos imágenes de arriba? Serían los factores abióticos y bióticos. Exacto, los podemos estar nombrando como estos factores bióticos y abióticos, como parte de esos factores bióticos que tendríamos, chicos. ¿Dónde los estaríamos observando? A los factores bióticos. En la Pues imagen. abajo, ¿no? Bióticos, A ver, Están los animales, las plantas, se ven, creo, algas, serían como los bióticos. Y ya bióticos sería el ambiente, el agua, las piedras. ok, Esos son hongos, ¿no? sí, No, aquí esos son tenemos bióticos. hongos, aquí tenemos algunos líquenes, algunos musgos en las rocas, tenemos ahí a los animales que ustedes mencionaban, a las plantas, insectos. Entonces, todos estos serían lo que de alguna manera podemos estar llamando factores bióticos, o que también se reconocen como la biocenosis, toda esa parte de materia viva inmersa dentro de nuestro ecosistema. Y lo que ustedes reconocen como factores abióticos o sin vida sería lo que estamos denominando como biotopo, es decir, ese espacio o ese sustrato donde se están desarrollando justo esas interacciones o esa vida. Y bueno, como parte de ese biotopo, pues además de ese sustrato, tenemos la incidencia de la luz, la lluvia, todos estos factores que de alguna manera nos están generando el ambiente dentro de nuestro ecosistema. Entonces, ¿cómo podemos definir qué es un ecosistema, chicos? Un conjunto de factores bióticos y abióticos que conviven entre sí. Que conviven entre sí o que se relacionan entre sí. Y bueno, de alguna manera aquí yo les pongo una definición asociada a lo que nos acaba de decir su compañero y lo que nos acaban de platicar con las imágenes que vimos, ¿no? Un ecosistema es un sistema natural que de alguna manera está conformado por organismos vivos, ya lo decían ustedes, esos factores bióticos, nuestra biocenosis, que de alguna manera están inmersos en un medio físico, que sería nuestro biotopo o nuestro biotopo, y que se relacionan o se interrelacionan. Y ustedes lo pueden encontrar en el contexto de la ecología como interacciones multiespecíficas, es decir, que todas las especies inmersas aquí en mi imagen tienen que ver unas con otras. Lo que estén realizando aquí los osos, los conejos, las hormigas, tiene relación con lo que está aquí presente en nuestros hongos, nuestras plantas, nuestros musgos, las mariposas. Entonces, todas esas relaciones van a estar inmersas dentro de mi ecosistema. Y asociado a esta biocenosis y al biotopo, tenemos la energía que circula y la materia que se está transformando justo para poder darle vida a este sistema natural. Entonces, es una manera en la cual nosotros podemos estar definiendo lo que es un ecosistema. Tenemos que tener en esta definición
justo esa relación de las especies o estos organismos vivos, que sería la biocenosis, con su entorno o su medio físico, que es el biotopo, y las interacciones que se están dando entre las especies y entre el entorno. Asociado a lo que vendrían siendo los ecosistemas y cómo interactúan, bueno, pues tenemos esos factores, como ustedes ya bien lo llamaban, abióticos, y los podemos subdividir en factores físicos y factores químicos, y aquellos factores bióticos que vendrían siendo netamente la biología o los organismos. En el caso particular de estos factores físicos, bueno, está relacionada la temperatura, la iluminación, salinidad. Aquí, en términos de la salinidad, en esa disponibilidad de nutrientes, chicos, más que la salinidad en sí, la presión, movimiento, las precipitaciones, la humedad, que de alguna manera nos van a estar condicionando el clima de los ecosistemas. Asociado a esto, pues tenemos factores químicos como el oxígeno, la concentración de oxígeno en algunos ecosistemas, principalmente aquellos ecosistemas o ambientes acuáticos, la concentración de dióxido de carbono, carbonatos, nutrientes, compuestos orgánicos en general, que de alguna manera pues pueden ser elementos naturales o artificiales dentro de nuestros ecosistemas. Principalmente pues los artificiales estarían derivados de la actividad humana. Y en el caso particular de los factores biológicos, nos hablan o nos relacionan todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, ese estudio de las poblaciones, ese estudio de las comunidades y por ende de nuestros ecosistemas. En términos de esa biodiversidad, pues nosotros vamos a tener que considerar toda esa información genética que está al interior de cada una de las especies que nos van a estar conformando estas poblaciones y comunidades. Toda esa diversidad específica o de especies que de alguna manera nosotros vamos a poder visualizar en nuestros ecosistemas, llámense terrestres o acuáticos o ambientes terrestres y acuáticos. Y en el caso de esa diversidad de ecosistemas, pues todo lo que nosotros podemos estar viendo como parte de la naturaleza. En este sentido, como ustedes bien lo mencionaban, tienen que tener esa interacción. Entonces, estas interacciones en términos de los factores biológicos pueden ser inter o intraespecíficas. Pueden ser la depredación, la competencia, el mutualismo, el mensalismo, todas estas interacciones que de alguna manera ustedes conocen y que pueden ser positivas, negativas o neutras y que en términos de los ecosistemas se estudian como interacciones multitróficas o interacciones multinivel, porque vamos a poder ver qué es lo que les pasa a las especies en términos de lo que les mencionaba yo, si son positivas, si son negativas, si los efectos son directos o indirectos. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que va a estar ocurriendo con la dinámica de nuestras especies, de nuestros organismos dentro de los ecosistemas, asociado a cómo estén respondiendo justo a estos factores físicos y a estos factores químicos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Ok. Ahora bien, justo tenemos que hablar del tiempo y el clima, porque estos van a determinar de alguna manera esa conformación de lo que vendrían siendo nuestros ecosistemas. Entonces, de alguna manera, el tiempo o el tiempo meteorológico es lo que nosotros vemos todos los días cuando abrimos nuestro celular y vamos a ver si hace frío o hace calor. Entonces, ese es el tiempo meteorológico, es reconocer el estado de la atmósfera en un lugar y en un momento determinado. Entonces, aquellos que ven las noticias o que vemos las noticias, pues de repente salen como va a estar el día de hoy, ¿no? Y nos hablan de las alzas y las bajas en cuanto a la temperatura, la incidencia del sol, si va a estar nublado, si va a llover. Eso, chicos, es el tiempo. Cuando nosotros ya hablamos del clima, es justo ver estos patrones del tiempo periódicamente para poder reconocer cómo va a ser el clima en un lugar determinado. Entonces, este clima es el estado más frecuente de la atmósfera y para poder estimar justo este clima en una zona, tenemos que hacer estudios aproximadamente de 3 años consecutivos diariamente, ver cada día cómo está el tiempo a lo largo de 3 años para poder determinar el clima de una región o de una zona. Y de esta manera, como dice aquí abajo, hacer esa descripción estadística, hacer esta descripción estadística de esas condiciones meteorológicas que son más frecuentes y de esta manera determinar ese clima. En el caso particular de México, pues podemos estar hablando de todos estos distintos climas y el clima terrestre en general
va a estar desarrollado o se va a estar dando a partir de esa interacción de lo que ocurre con la atmósfera, con los océanos, con las capas de los casquetes polares y bueno, asociado a la orografía o la topografía que presenta el planeta. Entonces, de alguna manera, eso es lo que nosotros podemos estar diferenciando en qué es el tiempo y qué es el clima. Entonces, aguas ahí cuando los escuchemos hablar de que nos digan, ay, ¿cómo está el clima? No, es cómo está el tiempo. El tiempo del día de hoy, no sé, ustedes asómense a su ventana y bueno, hace ratito que iniciamos clase, pues era soleado y hacía un poquito de calor, ahorita ya se está nublando, ¿no? Por la hora del día, entonces puede ser que eso esté ocurriendo aquí en su casa, no sé ya cómo estén ustedes, pero bueno, ese sería el tiempo, o quizás que vaya a llover, entonces ese es el tiempo que estamos nosotros determinando para un momento y un lugar en particular. Y el clima, bueno, en este caso, que nosotros podamos estar viviendo, no sé, aquí en la Ciudad de México, Estado de México, pues tenemos un clima de cálido a templado, pero si tenemos a lo mejor a alguno de ustedes que está tomando clases allá por Chetumal o por Quintana Roo, pues el clima es totalmente distinto, ¿no? Entonces, de acuerdo a esas regiones y a esa periodicidad con la cual se está haciendo un promedio del tiempo, pues podemos estar hablando de que justo allá en esta zona de Chiapas, quizás en la zona de Cozumel, de Quintana Roo, pues el clima sea más cálido, sea más caluroso o tienda a ser seco. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar considerando en términos de hablar del tiempo y del clima asociado a lo que vendrían siendo nuestros ecosistemas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, ¿y qué elementos o factores van a ser determinantes justo para que nosotros podamos considerar a los climas? Vamos a tener a los elementos que son la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica o la humedad, que también se les conoce como presiones ambientales. Entonces, justo estos elementos van a estar condicionando, asociados a los factores, el tipo de clima que podamos encontrar, ya sea a nivel mundial, ya sea a nivel regional o en el caso particular de nuestro país. ¿Por qué? Porque justo estos factores asociados a los elementos nos van a estar dando lo que nosotros conocemos como clima. En el caso particular de los factores tenemos la latitud, la altitud y la localización. Asociado a esto nosotros podemos observar en términos de los factores que en el planeta tenemos zonas templadas, zonas tropicales y zonas ecuatoriales. De hecho, justo México se encuentra en la zona intertropical, asociado a que nosotros estuviéramos viendo este planisferio o esta representación de un planisferio de lo que es la Tierra, pues esta zona intertropical también es la que alberga de alguna manera mayor cantidad de ecosistemas asociado a esta interrelación de los elementos y de los factores climáticos. Entonces tenemos esta zona intertropical, como les mencionaba yo, de mayor diversidad y de mayor conformación de ecosistemas. Y justo con estos factores y con estos elementos del clima, nosotros podemos estar generando o visualizando la clasificación de Köppen-Geiger, que es la más empleada en términos de reconocer las zonas climáticas, no solamente en lo que vendría siendo un país o una región, sino a nivel mundial. ¿Cómo es que se está dando justo esta categorización? ¿Cómo es que nosotros podemos asociar estos climas a lo que vendrían siendo nuestros ecosistemas o nuestros biomas terrestres? Bueno, vamos a platicarlo un poquito. De entrada tenemos que conocer qué es un bioma o cómo lo podemos definir. Entonces, si nosotros nos vamos a este mapa que tenemos del lado izquierdo, vamos a ver esas áreas geográficas. Estas áreas geográficas van a estar condicionadas por lo que les mencionaba yo, el clima, esta relación de los factores y los elementos, donde estén ubicadas justo nuestros ecosistemas. Entonces, asociado a esa ubicación geográfica y a esta relación de elementos y factores climáticos, es que nosotros podemos definir justo las características de un bioma y también el tipo de especies, tanto animales como vegetales, que están ahí presentes. ¿Por qué es importante reconocer esto? Bueno, vámonos justo a esta parte que tenemos acá arriba en la diapositiva. Nos dicen que un bioma es un área extensa que está ocupada por una comunidad
y que de alguna manera la vamos a poder diferenciar por su fisonomía. ¿Qué es eso de la fisonomía en términos de la ecología? Bueno, nosotros estamos muy familiarizados con ese concepto. Si nos dicen, ve la fisonomía de Ana, ve la fisonomía de Carlos, ve la fisonomía de Patty, pues es justo lo que visualmente podemos reconocer de esa persona. Trasladamos ese concepto a lo que vendría siendo la ecología y los ecosistemas. En este caso en particular, esa fisonomía de los ecosistemas está dado por aquellas especies que predominan principalmente de nuestras comunidades vegetales. Entonces, por eso nosotros visualmente podemos decir que aquí tenemos bosques, que aquí tenemos humedales y que tenemos sabanas. Eso, asociado a extensiones de áreas geográficas muchísimo más grandes, nos permiten reconocer los biomas. ¿Por qué? Porque ya no solamente vamos a ver esas especies que predominan en términos de la comunidad vegetal o de la comunidad animal, sino también como justo estas características de esta carpeta vegetal asociadas al clima me van a poder estar dando justo a nuestros biomas y hablar de que tenemos biomas con selvas tropicales, sabanas, desiertos, porque bueno, estas características de la temperatura, la humedad, me están dando justo estos atributos particulares para estas áreas geográficas. Pero ¿qué ocurre? Que también tenemos este otro concepto que son ecozonas. Y bueno, ¿qué tienen de diferente o de distinto a lo que vendrían siendo nuestros biomas? En este caso en particular de las ecozonas, aunque también se habla de una extensión grande de lo que vendrían siendo en términos de dónde se están ubicando los seres vivos, aquí algo muy importante es justo el contexto histórico de cómo se están conformando estas zonas o estas ecozonas y de alguna manera estos patrones históricos de similitud en el desarrollo de las especies que están inmersas ahí. Por eso tenemos aquí justo en la diapositiva que nos señalan que poseen similitudes históricas o taxonómicas. En este sentido, dentro de nuestras ecozonas, nosotros podemos tener inmersos a los biomas. Estas ecozonas de alguna manera nos van a estar marcando que va a haber especies animales y vegetales que van a tener historias similares en términos de cómo se fueron creando o cómo se fueron originando justo esas comunidades en ese tiempo y en ese espacio. Y asociado a que, bueno, vamos a tener estas presiones ambientales o estas características climáticas que nos van a permitir reconocer estas ecozonas, dentro de las cuales, bueno, tenemos a la neártica, la paleártica, la afrotrópica y en general, justo por la historia también de la masa continental, en este sentido es que vamos a poder denotar estas ecozonas.